Me está hablando en inglés la compu. Bueno, a ver, acá tenemos el cuestionario. Ah, encima salió grabado eso, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, es la profesora que les tocó. Ahí tienen que decir que tienen suerte de tenerme. Soy una re buena docente. Somos 5. Somos 5. Bien. Entonces, acá tenemos la tarea de la obligatoria de la semana 5. Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, empezamos el trabajo en el material de esta semana planteando un experimento hecho por Spallanzani. La pronunciación mía es espectacular. En este experimento, él mismo se tragó un trozo de pan metido en una bolsa de tela. Al día siguiente, eliminó la bolsita mezclada con la materia fecal. Encontró la bolsita intacta y cerrada, pero vacía. Todo el pan había desaparecido. La pregunta B de la actividad decía, ¿por qué pensás que se degradó el pan y no la bolsa de tela? Una posible respuesta a esta pregunta sería la siguiente. El pan se absorbió porque tiene nutrientes que el cuerpo necesita, en cambio la tela no tiene nutrientes y por eso fue expulsada del cuerpo. De todo lo que comemos, el cuerpo toma lo que necesitamos. Consigna 1. Sin embargo, esta respuesta es incorrecta o solo parcialmente correcta. ¿Por qué? Nos dice. Escribí tu respuesta en un cuadro a continuación. Al contestar, recomendamos, como siempre, tener en cuenta la rúbrica, ¿no? Nos dice. Señala que la respuesta es incorrecta o parcialmente correcta. Menciona al menos 2 elementos de la respuesta que resultan incorrectos. Explica en qué consisten los errores que cada uno de los elementos señalados como incorrectos. Realiza una explicación apropiada y clara de la situación, diferenciando los procesos que ocurren al pan y en la tela. Justifica a partir de la información de la clase utilizando vocabulario apropiado. No agrega información no solicitada. Bueno, a ver. ¿Qué pusieron en esta? ¿O todavía no la hicieron? Los escucho, ¿no? Yo todavía no la hice. Yo todavía Ok, no la hice. Entré exactamente para ver todo este tema para poder entender. bien. ¿Y qué pueden intuir de esto? No intuyo nada. Profe. Sí, Ah, decime. claro, o sea, cuando mi perro se come algunas cosas, yo tengo un pitbull, pero el Sí, chabón, viste, morfa todo. sí. Claro, o sea, por ejemplo, no sé, como el ejemplo de la bolsita, o sea, eso, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Si fuera algo como más, incluso más sensible, así como, no sé, ponerle una bolsa de cartón, Sí, no se diluye igual, no, no. a ver. Puede ser que se hidrate y se desagregue el cartón y no lo podamos Ah, distinguir. Digamos que la tela tiene esa estructura sólida, pero si uno analizara la popó, podría ver que no se digirió. Bien. mira. ¿Qué les parece esto de que el pan se absorbió porque tiene nutrientes que el cuerpo necesita? A ver. O sea, el cuerpo tomó lo que necesita, o sea, no está Ujú. bien para mí, pero igual me parece un poco raro porque la bolsita estaba cerrada, dijo. Sí. Claro, la bolsita, o sea, es permeable, ¿no? Eh, Claro, Dejan Profe, el ingresar pan no es, sustancias. Sí, el pan no es un hidrato de carbono. exactamente. Y si la claro, sí, bolsita sí. es de tela, también va a estar formada por hidrato de carbono. De tela de Claro. algodón, digamos. Eh, Bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos determinada cantidad de enzimas en nuestro organismo que permiten que nosotros podamos desarmar eh, químicamente este pan y no podamos desarmar químicamente las sustancias que conforman a esa bolsa de tela. ¿Por qué? Porque los seres humanos van a tener determinadas enzimas que van a poder cortar
la glucosa que está formando el almidón de ese pan, pero no pueden cortar la glucosa que está formando parte de la celulosa. Son todos hidratos de carbono, todos formados por el monómero de glucosa, pero nosotros no tenemos las enzimas para digerirla. Por ejemplo, ¿por qué las vacas se pueden alimentar a pasto y nosotros no? Porque justamente tienen unas bacterias en el estómago que son celulosíticas, o sea, rompedoras de moléculas de celulosa. Esas bacterias tienen enzimas que es la celulasa que va a poder romper eso. Nosotros nos comemos el pasto y el pasto no pasa nada, o sea, lo sumo nos aportará fibra alimentaria, que es importante porque retiene agua para la excreción, ¿no? Para que se pueda fluir cómodamente las heces, pero no podemos obtener energía a partir de la celulosa. Esto va a tener que ver con toda esta batería enzimática que nosotros tenemos, por ejemplo, la amilasa que está presente tanto en la saliva como en las enzimas que libera el páncreas. Entonces, va a depender de la batería enzimática que tenga el cuerpo. Esto mirándolo desde la digestión química, ¿no? Y también nosotros hacemos digestión mecánica, o sea, vamos a romper en trozos más pequeños el pan, por ejemplo, que luego tiene mayor superficie expuesta y las enzimas pueden atacar. En el caso del pan, que nosotros lo introducimos adentro de una bolsita sin masticación mecánica en la boca, sí puede tener digestión mecánica más tarde porque, como había dicho, el estómago va a mezclar y va a compactar y a presionar esta bolsita de pan, o sea, sigue teniendo digestión mecánica. Entonces, ¿por qué es parcialmente correcta? Porque sí, va a absorber los nutrientes que el cuerpo necesita, pero también o sea, los nutrientes que somos capaces de liberar de ese alimento, gracias a las enzimas que tenemos. Porque si no tuviéramos parte de esas enzimas, por ejemplo, la gente que es intolerante a la lactosa, no puede liberar la glucosa y la galactosa, que son dos monómeros que van a formar este disacárido, que es la lactosa, y se acumula en el intestino, y ahí lo agarran las bacterias que están en el intestino y produce una inflamación. ¿Por qué? Porque produce una fermentación. Entonces, por eso la gente que es intolerante a la lactosa se inflama, eso también produce todo un desbalance hídrico, una inflamación porque se produce toda una fermentación ácida, entonces eso genera una incomodidad intestinal. Entonces esa persona no tiene las enzimas necesarias para digerirlo, entonces no puede aprovechar el azúcar de la leche, ¿no? Bien, después en la 2. Bueno, ahí habla sobre la importancia de la autoevaluación, es esto de repensar, ¿no? Lo que nosotros sabemos, cómo lo sabemos. Bien. En la pregunta 2 dice, la respuesta es parcialmente correcta porque la bolsa no es transformada en la digestión química, las enzimas digestivas realizan sobre la molécula del pan, las enzimas digestivas degradan químicamente lípidos, polisacáridos y proteínas, nuestro organismo no posee enzimas que degradan los elementos que componen la bolsa y la elimina por ser materia desechable. Bueno, esto es lo que les va a aparecer una vez que lo resuelvan. La idea no es que lo respondan correctamente, sino que realmente
ustedes puedan pensar todo este proceso, pensar cómo es que nosotros entendemos lo que estamos leyendo y cómo entendemos el material. Igual lo bueno que cuando es falso, igual te manda a ver bien la respuesta y ahí te das mejor cuenta. Sí, Así que eso está copado. sí. Bien. Bueno, acá tenemos diferentes propuestas, ¿no? Bueno, es básicamente esto, digamos, lo que les había mencionado, ¿no? Todo va a girar alrededor de esta pregunta. Por eso quería continuar hablando un poco de qué es esto de las enzimas, qué son estas enzimas, qué es esto de los monómeros que estamos hablando, que es lo que se va a descomponer, lo que nosotros, a ver, dice, en el punto 1 hay que hacer un texto. Creo que sí, yo no lo puedo ver en el formato de ustedes, que son estudiantes. Pero, o sea, la idea va a rondar en qué concepción tienen ustedes respecto a lo que estuvimos hablando. Bueno, ahora quería hablarles un poco sobre biomoléculas. Y antes que eso iba a hacer un recorrido de lo que es qué son los átomos, qué es un enlace covalente, y así poder llegar a lo que son las biomoléculas, que es un poquito más complejo. No sé si se quieren quedar o si quieren después mirarlo grabado, como ustedes prefieran. Yo me quedo. Bueno, bien. Dame, me quedo, profe. Bueno, entonces Yo me quedo un ratito, profe, porque después tengo que ir a trabajar. Bueno, no hay problema. Bueno, acá vamos a partir desde la base porque la vez pasada estuve explicándoles como en el aire lo de los átomos o cómo es la relación entre los orbitales y todo eso, y sentí que los mareé, así que vamos a partir bien desde la base. Entonces vamos a hablar un poco de la organización de la materia, que nosotros estamos todo el tiempo relacionándonos con moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? Bueno, son relaciones que ocurren entre los elementos químicos, los elementos de base, que van a constituir a la materia, que son en un total de 106 elementos, entre los que son naturales y los que son creados por laboratorio. Entonces, ¿cómo es que se da esta relación entre los átomos y si esas relaciones se dan entre todos los átomos? Esa es una pregunta que vamos a hacer. Bueno, además que nosotros vamos a ver la materia en diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, y eso va a depender de cómo están agregadas las moléculas entre sí. Siempre en el estado gaseoso vamos a ver las moléculas que van a estar mucho más libres. En cambio, ya en el líquido y en el sólido va a haber una relación intermolecular un poco más estrecha. Entonces, acá tenemos todos los elementos que conforman a los organismos vivos, a todo lo que nos rodea. Hay algunos elementos que van a formar los elementos vivos y otros que no. Entonces vamos a tener, por ejemplo, hidrógeno, litio, sodio, magnesio, potasio, calcio, que van a formar parte de lo que son los organismos vivos. Por ejemplo, también tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Un montón de elementos químicos, o sea, estos átomos, que van a estar presentes en lo que nos rodea y además algunos, no todos, van a estar presentes en nosotros. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo no tenemos rodio o paladio o tantalo, no tenemos eso. Tenemos otros elementos que nos van a conformar. Entonces, la mayoría de estos elementos
van a relacionarse entre sí para conformar moléculas y compuestos químicos. Vamos a tener algunos elementos que van a estar en este segmento de la tabla periódica, que son los gases nobles. Estos elementos van a permanecer como átomos estables. No tienen o sea, tienen que estar sometidos a muchas situaciones específicas para que realmente formen moléculas. Son átomos estables, no necesitan relacionarse con ninguno de los otros para mantenerse. Y vamos a ver que tienen una particularidad específica en su constitución, que el resto de los átomos van a intentar imitar. A ver si me cambia. Bien, entonces, los elementos y átomos, que es lo mismo, digamos, los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas por medios químicos. La partícula elemental que posee todas las propiedades del elemento es el átomo. Cada átomo va a tener determinadas características que lo conforman como tal, que lo definen, digamos. Por ejemplo, el átomo de carbono va a tener determinadas características que el átomo de oxígeno no. Y entonces eso nos permite diferenciarlo de otros átomos. Bueno, acá tenemos también, esto es lo mismo que veníamos hablando. Vamos a ver que estos átomos van a estar conformados por un centro o núcleo que va a tener protones, que van a tener una carga positiva, y neutrones que van a tener una carga neutra. ¿Para qué sirven estos neutrones que no tienen carga? Sirven para estabilizar el núcleo atómico. Es decir, los protones que tienen carga positiva naturalmente se van a repeler entre sí. Pero hay una fuerza, que es la fuerza nuclear, la fuerza fuerte, que es una de las fuerzas más grandes de la naturaleza, que mantiene a estos protones unidos. Y para que ese átomo sea estable, se distancian esos protones entre sí por medio de los neutrones, que alejan un poquito estos protones entre sí y mantienen mucho más estable el núcleo atómico. Después, por fuera de este núcleo atómico, vamos a tener los electrones, que van a tener una carga negativa. Son mucho más pequeños, tienen un movimiento específico que se ha estudiado, pero lo importante que tienen que entender ahora es que vamos a tener un núcleo con una carga positiva y unos electrones con carga negativa. Todos los átomos de esta tabla periódica son átomos neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas positivas y las cargas negativas están compensadas dentro de un átomo. O sea, vamos a tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas en el átomo total. Entonces, estos átomos van a tener un núcleo y estos niveles de energía en donde van a circundar los electrones. En el primer nivel de energía, primer nivel de energía es capaz de soportar hasta 2 electrones nada más. Y el resto es capaz de soportar hasta 8 electrones, que después va a variar igualmente. Pero normalmente el último nivel de energía va a tratar de tener 8 electrones, que ahora vamos a ver por qué. Pero en el caso del hidrógeno, que tiene solamente un orbital, un solo nivel de energía, vamos a tener que lo que va a intentar hacer es tener hasta 2, porque eso le va a dar estabilidad. Ahora vamos, no me quiero adelantar. Entonces vamos a tener que estos átomos van a formar moléculas, que son estas partículas que van a estar formadas por 2 o más átomos, y las uniones
entre estos átomos se llaman enlaces químicos. Vamos a tener dos tipos de enlace, el iónico y el covalente, que son los más comunes. Después está el metálico, pero no se da en los seres vivos, así que no nos interesa por el momento. A ver. Vamos a tener que los átomos, a ver, esperen que me fijo a ver si lo tengo, no lo puse. Bien, vamos a tener que el hidrógeno, a ver, esperen que voy a fijar a ver si está, no lo puse. Me olvidé de poner una cosa que les iba a ayudar a darse cuenta de algo, pero lo puedo explicar igual. Bien, entonces, vamos a tener que, por ejemplo, los gases nobles van a tener el último nivel de energía con 8 electrones en su última órbita. Estos eran los átomos que se mantenían estables bajo cualquier circunstancia. Estos átomos, que son los gases nobles, tienen la capacidad de mantenerse estables sin necesidad de relacionarse con otros. Vamos a tener el helio, que el helio va a tener 2 electrones en su última órbita, pero ¿por qué? Porque va a tener 2 protones y 2 electrones. Entonces, su carga va a ser neutra, va a tener 2 protones, 2 cargas positivas, 2 electrones, 2 cargas negativas. Pero en el caso del hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, no tiene esa posibilidad de estar estable y estar neutro. En el primer nivel de energía habíamos dicho que era capaz de soportar 2 electrones. Y cuando tiene 2 electrones, este primer nivel en su órbita, es estable. Entonces el hidrógeno va a intentar asociarse a algún otro átomo para mantenerse estable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar tener 2 electrones en su última órbita. Entonces, por ejemplo, se va a asociar con otro hidrógeno. Y vamos a tener un hidrógeno asociado a otro hidrógeno, y cada uno va a compartir ese electrón. Entonces va a estar estable, pero ¿qué? Hizo una unión química. Buscó relacionarse con otro átomo para así mantener su estabilidad en sí. Pero esto nos va a producir un desbalance entre las cargas positivas y negativas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Acá, por ejemplo, el hidrógeno, que va a tener un protón y un electrón, esta es la característica del átomo de hidrógeno. En cambio, por ejemplo, el carbono, que tiene 6 protones y va a tener 6 electrones. Los 6 electrones van a estar divididos. Vamos a tener 2 en la primera órbita y 4 en la última. Este carbono va a buscar tener 8 electrones en su última órbita. Entonces va a buscar asociarse con otros átomos para completarla y mantenerse estable. Bien. Los enlaces iónicos se forman a partir de determinados átomos. Entre la unión de determinados átomos, que son los átomos que tienen características metálicas y átomos que tienen características no metálicas. Esto va a tener que ver con la cantidad de electrones que tengan en su última órbita. Los metales tienden a tener pocos electrones en su última órbita y los no metales van a tender a tener muchos electrones en su última órbita. Por ejemplo,
vamos a tener que los metales van a tener 1, 2 o 3 electrones en su última órbita, y los no metales van a tener más de 4, 4, 5, 6, 7, no 8, porque los gases nobles van a ser los poseedores de 8 electrones en su última órbita. Entonces nos dice, para muchos átomos la forma más sencilla de tener un nivel energético externo completamente lleno de los electrones es cediendo o ganando electrones. O sea, esta relación, esta necesidad de estabilidad genera las relaciones químicas. Entonces dice, cuando la unión entre los átomos se realiza a través de ceder y ganar electrones, o sea, dar o robar esos electrones, se llama enlace iónico. Acá no se comparten los electrones, se toman. Pero no quiere decir que uno lo agarra y se va, ¿no? Sino que se mantienen cerca, pero uno retiene el electrón del otro. Entonces, por ejemplo, si nosotros contamos los electrones que hay en la última órbita de estos dos elementos, vamos a tener que el cloro va a tener 7 electrones en su última órbita, muy cercana a 8. Y el sodio va a tener 1, o sea, muy lejano a 8. Lo que le va a convenir a este átomo de sodio es ceder ese electrón para tener 8 electrones en su última órbita, por ejemplo. O sea, si sacamos esta órbita, si cedemos ese electrón, nos queda la órbita de abajo, que sí tiene 8 electrones. Por ejemplo, si contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 8. Pero en la masa externa tenemos 1 solo. Entonces, este átomo de sodio va a buscar ceder ese electrón. ¿Y a quién se lo puede ceder? Al cloro. Se lo puede ceder al cloro, que va a buscar retener un electrón en su última órbita. ¿Se acuerdan que había dicho que los átomos son neutros? O sea, que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo le cedo, si busco ceder el electrón, y el otro tiende a ganar ese electrón, vamos a tener que este sodio va a tender a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque se me va algo negativo. En cambio, el cloro va a tender a robar un electrón, entonces va a tender a tener carga negativa. Estos se conocen como cationes. Son átomos que tienen tendencia a quedar cargados, tanto positivamente como negativamente. Dependiendo de su naturaleza atómica, vamos a tener que el cloro va a tender a siempre ser negativo, siempre va a tender a robar electrones, y el sodio siempre va a tender a ceder el último electrón, debido a su relación entre los electrones. Entonces, esto lo vamos a ver que va a estar en un montón de líquidos intracelulares, extracelulares. Son aniones y cationes. O sea, los cationes son los que tienen carga positiva, los aniones son los que tienen carga negativa. Estos son iones. ¿Vieron que nosotros decimos, necesito recuperar minerales, sales, iones? Bueno, estos son los iones. Y este compuesto que va a formar esta asociación es el cloruro de sodio, o lo que conocemos normalmente como sal de mesa. El cloruro de sodio es esta unión entre el átomo de cloro y el átomo de sodio, que nos va a formar un compuesto químico, una sustancia química. No escucho. ¿Qué mierda no se escucha? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, No, porque ahora... tiene que activar el audio ahí abajo. No, usted no, la compañera. Listo. Yo decía, pero si lo tengo activado. Bueno, No, sí. está bien. Bueno, hasta acá vamos, ¿me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Bien. Un poquito más claro que la otra vez, ¿no? Va quedando un poquito más claro. Bien. Sí. Bien. Bueno,
Va a tardar un toquecito esto en cambiar. Bueno. Bueno, esto también, o sea, estos cationes y aniones los van a ver un montón también. Sobre todo en fisio, que van a participar en un montón de cosas. Sí. Dijo la compañera que no escucha. ¿No escucha? A Qué ver por raro. el chat. Debe Tiene que ser. activar el audio abajo. Si está del celular, Claro. tiene que activar el audio ahí abajo a la izquierda. Sí. Bien, voy. Ahí está. Ven que acá vamos a tener que el sodio ya donó ese electrón al cloro. Entonces vamos a tener que el cloro va a tener 8 en su última órbita y el sodio también. Entonces esto los vuelve átomos estables. Pero son estables cuando están en relación con el otro. Son medio una pareja tóxica, digo. O sea, van a necesitar del otro para estar estables. Bien. Entonces vamos a tener que el cloro va a quedar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque se me suma algo negativo, el electrón. Entonces va a quedar desbalanceado con la carga positiva que tengo en el interior. Y el sodio va a quedar cargado positivamente porque se dio un electrón. Este es un metal y este es un no metal. Esta relación se llama enlace iónico. Después vamos a tener el enlace covalente, en el que este se genera entre dos no metales y en este caso no se cede un electrón ni se roba un electrón, sino que se prestan, se comparten los electrones. Esto pasa, parte cerca del núcleo del otro, de uno de los átomos y cerca del otro. El electrón va rondando todo el tiempo entre los dos y se lo van prestando. El electrón va a viajar tan rápido que va a parecer como que los dos tienen 8 electrones en su última órbita. Piensen que el electrón viaja a la velocidad de la luz. Entonces va a ir todo el tiempo girando entre ambos. Entonces para esos átomos es como si tuvieran 8 electrones en su última órbita. Los átomos más propensos a formar este tipo de enlaces son aquellos que necesitan ganar electrones en su último nivel energético, o sea que están muy cerca de los 8 o tienen más de 4 electrones en su última órbita. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, bueno, el caso del hidrógeno había dicho que tienen un solo nivel de energía, entonces van a tender a buscar parecerse al helio, que tenía 2 electrones en su última órbita, 2 protones y 2 electrones, por eso es neutro. Pero el hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón. Y va a tender a buscar no la regla del octeto, sino la regla del 2. O sea, va a buscar tener 2 electrones en su última órbita. Entonces se van a relacionar entre, por ejemplo, átomos de hidrógeno, generando el hidrógeno gaseoso. Y esto vamos a ver que esos 2 electrones van a estar todo el tiempo girando entre las 2 orbitales del hidrógeno. Bueno, si quieren, ahora cuando se corte, se vuelven a sumar. Bien. Bueno, acá tenemos el caso del carbono, que ahora lo vamos a ver un ratito. No quiero arrancar con esto porque se va a cortar y bueno, no quiero dejarlos a la mitad.